En el turbulento mundo del narcotráfico mexicano, pocos nombres tienen el impacto del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Su relación, que alguna vez fue la envidia de muchos, es una mezcla de respeto y estrategia. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan poderosos juntos? Todo empezó en los años 80, cuando el narcotráfico en México estaba en pleno auge. El Mayo Zambada, un veterano en el negocio de las drogas, y el Chapo Guzmán, un joven ambicioso, se encontraron en el momento justo. Juntos empezaron a construir un imperio que combinaría la astucia y el carisma del Chapo con la experiencia y la estrategia del Mayo. El Chapo se convirtió en el rostro visible del cártel de Sinaloa, mientras que el Mayo operaba en las sombras, consolidando el control y manejando los hilos de su imperio. Su alianza les permitió dominar el tráfico de drogas y expandir su influencia de una manera que pocos podrían haber imaginado. Fue una asociación que se basó en la confianza mutua y en una visión compartida del poder. Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada, creció en una familia humilde en el norte de México. Desde joven mostró un talento especial para los negocios, pero en lugar de seguir un camino tradicional, se sumergió en el mundo del narcotráfico. Su habilidad para operar discretamente y su mente estratégica lo llevaron a convertirse en uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa. El Mayo siempre fue conocido por su bajo perfil y su habilidad para evadir a las autoridades. A diferencia de otros narcotraficantes que buscan fama y atención, él siempre prefirió mantenerse en las sombras, incluso hasta el mismo momento de su detención, manejando su imperio con cuidado y astucia. Su vida es un ejemplo de cómo el poder puede mantenerse sin necesidad de protagonismo. La relación entre el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán no solo se cimentó en la esfera del narcotráfico, sino que también se extendió a un ámbito más personal y familiar. A lo largo de los años, construyeron una conexión que iba más allá de los negocios, convirtiéndose en casi como hermanos dentro de este mundo oscuro. En los años 80 y 90, mientras el imperio del cártel de Sinaloa se expandía a pasos agigantados, la relación entre el Mayo y el Chapo se convirtió en un ejemplo de colaboración estratégica. Compartían no solo información y rutas de tráfico, sino también una visión común: dominar el mercado de las drogas y expandir su influencia a nivel internacional. Esta asociación no era meramente funcional, tenía una dimensión profundamente personal que se reflejaba en la forma en que manejaban sus vidas y sus familias. Una de las facetas más destacadas de su relación fue cómo entrelazaron sus familias. En una mezcla de lealtad y respeto, el Mayo y el Chapo se convirtieron en padrinos de los hijos del otro. Esta práctica no solo fortaleció su alianza, sino que también estableció una red de lealtad que iba más allá de los acuerdos comerciales. El concepto de padrinazgo en el contexto del narcotráfico es más que una tradición. Es una forma de asegurar que la lealtad y la confianza se mantengan dentro de la familia extendida. El Chapo, conocido por su habilidad para atraer la atención y su estilo de vida opulento, hizo de sus hijos una parte importante de su imperio. Su hijo, Iván Archibaldo Guzmán, conocido como el Chapito, fue criado en un entorno donde la lealtad a la familia y al negocio era crucial. El Mayo, por su parte, mantuvo una imagen más reservada, pero también incluyó a sus hijos en el mundo del narcotráfico, asegurando que la próxima generación estuviera preparada para continuar el legado. A nivel económico, la colaboración entre el Mayo y el Chapo fue una máquina bien engrasada. Cada uno aportaba sus fortalezas únicas al imperio. El Chapo, con su carisma y su habilidad para atraer aliados y recursos, manejaba gran parte de la operación visible y los contactos internacionales. Mientras tanto, el Mayo, con su mente estratégica y su capacidad para mantener el control en las sombras, aseguraba que las operaciones internas y las rutas de tráfico estuvieran perfectamente alineadas. Juntos compartieron uno de los imperios más grandes del narcotráfico mexicano. Su capacidad para colaborar de manera tan efectiva les permitió dominar el mercado y mantenerse un paso adelante de las autoridades y de sus competidores. Era una relación basada en la confianza mutua y en un entendimiento profundo de cómo el poder y la influencia se entrelazan. La relación entre el Mayo y el Chapo no fue simplemente un acuerdo de negocios. Fue una alianza compleja que involucraba a la familia, la lealtad y un inmenso poder. En un mundo donde las traiciones y las rivalidades pueden surgir en cualquier momento, su capacidad para mantener una colaboración tan duradera es un testimonio de la fortaleza de su vínculo. En opinión de muchos expertos, la clave de su éxito fue precisamente esta combinación de lo personal con lo profesional. Mientras que otros narcotraficantes caían en la trampa de la rivalidad y la desconfianza, el Mayo y el Chapo
supieron balancear sus relaciones familiares con sus estrategias empresariales, creando un imperio que en su momento parecía imparable. Esta relación, aunque envuelta en el secreto y la oscuridad del narcotráfico, refleja cómo las alianzas personales pueden fortalecer y solidificar imperios en cualquier ámbito, incluso en el más turbulento de los mundos. Después de décadas de una alianza inquebrantable y de la crianza de sus hijos en el turbulento mundo del narcotráfico, la relación entre el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán empezó a desmoronarse de manera inesperada. Los hijos, que habían crecido bajo el mismo imperio criminal, estaban ahora en el centro de un conflicto interno que sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa. La guerra interna en el cártel comenzó con fricciones menores, pero pronto escaló a enfrentamientos violentos. La desconfianza y la ambición crecían entre los miembros del cártel, y las facciones comenzaron a luchar por el control. En medio de este caos, se produjo una traición que cambiaría el rumbo de la historia. Joaquín Guzmán López, en un giro sorprendente, decidió entregar al Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. La traición no fue producto de una simple disputa, era una movida calculada para proteger su posición y asegurar su poder en una situación cada vez más peligrosa. El golpe fue devastador. El Mayo, conocido por su mente calculadora y su capacidad para moverse en las sombras, no tardó en reaccionar. La traición de que consideraba un hijo más le había dejado una herida profunda y ahora tenía un solo objetivo en mente: vengarse y demostrar que no se podía jugar con él impunemente. El Mayo sabía que para darle un golpe real al Chapo y a sus hijos, debía atacar donde más le doliera. La decisión fue rápida y brutal: secuestrar a Alejandrina Guzmán, la hija del Chapo. Era la manera más efectiva de infligir dolor y demostrar su poder. El Mayo, con su astucia habitual, comenzó a planear el secuestro con una precisión quirúrgica. Formó un equipo especializado de sus hombres más leales, cada uno con habilidades específicas para asegurar el éxito de la operación. Estos hombres eran expertos en moverse sin ser detectados, manejar situaciones de alta tensión y, sobre todo, en mantener la discreción. La planificación incluyó desde la vigilancia minuciosa de los movimientos de Alejandrina hasta la elección del lugar y el momento perfecto del secuestro. La ejecución del plan. La noche del secuestro, el equipo del Mayo estaba listo. Habían estudiado cada detalle y se habían preparado para lo inesperado. Alejandrina Guzmán, ajena al peligro que se cernía sobre ella, fue capturada cuando regresaba a su hogar. El operativo fue rápido y silencioso, ejecutado con una precisión que demostró el nivel de preparación y profesionalismo del Mayo y su equipo. Para intensificar el impacto del secuestro, el Mayo envió un mensaje al Chapo. No era solo una demanda, era una declaración de guerra. En la comunicación, el Mayo exigió no solo la liberación de su propia libertad, sino también la retirada de cualquier intento de ataque contra él y sus aliados. El mensaje fue claro: Alejandrina será liberada solo si cumple con nuestras condiciones. El impacto y la estrategia. El Chapo se encontró en una situación desesperada. No solo tenía que lidiar con la angustia de tener a su hija secuestrada, sino que además enfrentar la amenaza de perder el control de su imperio. La traición de Joaquín había puesto en peligro todo lo que había construido, y ahora el secuestro de su hija era la última gota que colmaba el vaso. Mientras el Chapo negociaba con el Mayo, la tensión en el mundo del narcotráfico se disparó. La guerra interna del cártel se volvió más feroz y las lealtades se volvieron aún más inciertas. El Mayo, al mantener a Alejandrina bajo estrictas medidas de seguridad, demostró que estaba dispuesto a ir hasta el final para lograr sus objetivos. Una alianza rota y una venganza consumada. La operación de secuestro no solo puso a prueba la resiliencia del Chapo, sino también la fortaleza de su imperio. Las facciones dentro del cártel se movieron como piezas en un tablero de ajedrez, y cada movimiento tenía el potencial de cambiar el equilibrio de poder. El Mayo, al infligir este golpe, mostró no solo su capacidad para vengarse, sino también su dominio estratégico en una guerra sin cuartel. El secuestro de Alejandrina se convirtió en un símbolo del poder brutal que el Mayo Zambada podía ejercer. En un mundo donde las alianzas se rompen y los enemigos se multiplican, esta traición y venganza marcó un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son los detalles de lo ocurrido? Después de la traición de Joaquín el Chapo Guzmán al Mayo Zambada, la tensión entre los dos hombres alcanzó un punto álgido. La traición había sido una maniobra calculada para proteger el poder del Chapo, pero lo que no había previsto era que el Mayo respondería con un golpe tan brutal y calculado que marcaría un antes y un después en la guerra interna del cártel de Sinaloa. La planificación de la venganza. Con la traición reciente aún fresca en su mente, el Mayo Zambada
sabía que necesitaba algo más que palabras para hacer justicia. Decidió que el golpe debía ser tan devastador que el Chapo no pudiera ignorarlo. Así nació el plan: secuestrar a Alejandrina Guzmán, la hija del Chapo. Sabía que herir al Chapo en su punto más vulnerable, su familia, sería una manera efectiva de demostrar su poder y exponer la debilidad de su enemigo. El Mayo reunió a su equipo de élite, un grupo de hombres que no solo eran leales, sino también increíblemente competentes. La planificación fue meticulosa. Estudiaron cada detalle de la vida de Alejandrina, desde su rutina diaria hasta su punto de seguridad. Sabían que el éxito dependía de la precisión y la rapidez. El momento de la verdad. Esa noche, el aire en Sinaloa estaba cargado de una tensión eléctrica. Los hombres del Mayo, vestidos con ropa oscura y armados hasta los dientes, estaban en posición. La vigilancia que habían mantenido durante semanas estaba a punto de dar sus frutos. Alejandrina, ajena al peligro, se disponía a regresar a casa tras una noche en una fiesta. El camino parecía tranquilo, pero para ella, el destino había trazado una ruta mucho más peligrosa. En cuestión de minutos, la calma de la noche se rompió con el rugido de motores. El equipo del Mayo bloqueó el camino de Alejandrina, rodeando su vehículo con precisión quirúrgica. Los guardaespaldas, sorprendidos y superados en número, intentaron resistir, pero el ataque fue tan repentino que no tuvieron oportunidad. Alejandrina fue extraída de su coche en un movimiento rápido y bien coordinado. El Mayo y su equipo se movieron con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada, y antes de que el caos pudiera extenderse, ya estaban en camino hacia un escondite cuidadosamente planeado. El mensaje del Chapo. Con Alejandrina bajo su control, el Mayo no perdió tiempo en enviar un mensaje directo al Chapo. En lugar de simplemente exigir un rescate, el mensaje era una declaración de guerra. Tienes a tu hija, cumple nuestras demandas o enfrentarás las consecuencias. La lista de demandas no solo incluye la liberación del Mayo Zambada, sino también la eliminación de cualquier intento de represalia contra él y sus aliados. El Chapo, atormentado y desesperado, se encontraba ahora en una encrucijada. Tenía que lidiar con el dolor de tener a su hija en manos de su enemigo y enfrentar la presión de una situación que amenazaba con desmoronar su imperio. La guerra interna del cártel se intensificaba y las decisiones que tomara en las próximas horas podrían determinar el futuro de su control sobre el cártel de Sinaloa. La estrategia y el juego de poder. Mientras el Chapo trataba de negociar, el Mayo mantenía a Alejandrina en un lugar de alta seguridad, lejos de cualquier intento de rescate. El secuestro no solo había causado un golpe emocional profundo, sino que también había demostrado el alcance y la determinación del Mayo para mantener su posición y vengarse de la traición. La situación se volvió un juego de poder brutal. El Mayo no solo quería infligir dolor, quería asegurarse de que su mensaje fuera claro y contundente. Cada movimiento y cada decisión se jugaba en una partida de ajedrez, en la que el objetivo final era recuperar su libertad y demostrar que no se podía desafiar impunemente. En esta guerra de titanes, el secuestro de Alejandrina no solo agudizó las tensiones internas, sino que también dejó una marca indeleble en el mundo del narcotráfico. El Mayo había demostrado que estaba dispuesto a cruzar cualquier línea para conseguir lo que quería. Y el Chapo, ahora con el corazón en la cuerda floja, tenía que enfrentarse a la realidad de que el costo de la traición era más alto de lo que había imaginado. La búsqueda de poder y beneficios lleva a los delincuentes a realizar actos que van mucho más allá de la imaginación. La ambición desmedida y el deseo de controlar territorios y recursos a menudo empujan a estos individuos a cruzar fronteras éticas, legales y humanas. Veamos hasta dónde son capaces de llegar para mantener su poder y obtener lo que desean. Número 1. Traiciones internas y juegos de poder. En el centro del crimen organizado, las traiciones no son solo comunes, son una herramienta estratégica. Los líderes de los carteles y las organizaciones criminales no dudan en traicionar a sus aliados más cercanos si eso significa asegurar su propia posición. La traición puede implicar desde entregar a un socio a las autoridades hasta ejecutar a miembros de la misma organización. La lealtad se compra y se vende, y la traición es simplemente otro movimiento en el juego de poder. Número 2. Secuestros y chantajes. El secuestro es una herramienta temida y eficaz en el arsenal de estos delincuentes. Secuestrar a familiares de rivales o incluso a miembros de sus propias organizaciones permite a los criminales manipular y chantajear a otros para obtener lo que quieren. La violencia y el miedo se utilizan para conseguir rescates millonarios o para intimidar a los enemigos y forzarlos a cumplir demandas. La capacidad para llevar a cabo tales actos demuestra el nivel de desesperación
y determinación en el mundo del crimen. Número 3. Corrupción y manipulación. La corrupción es otra táctica clave. Los delincuentes a menudo infiltran instituciones gubernamentales y cuerpos de seguridad para asegurarse de que sus operaciones sigan funcionando sin obstáculos. Sobornos, chantajes y manipulación de políticos y oficiales permite a estos grupos operar con un grado de impunidad sorprendente. La corrupción no solo asegura que las operaciones continúen, sino que también proporcionan una red de protección que puede ser crucial para el éxito a largo plazo. Número 4. Violencia desmedida. La violencia es una herramienta que se usa para enviar mensajes y establecer el dominio. Desde enfrentamientos armados hasta ejecuciones públicas, los delincuentes utilizan la violencia para infundir miedo y mantener el control. Este tipo de violencia no solo sirve para eliminar a los rivales, sino también para intimidar a los demás y consolidar el poder dentro de las regiones que controlan. Número 5. Manipulación del mercado. Los líderes criminales a menudo tienen un control sorprendente sobre mercados ilícitos, desde la producción de drogas hasta el tráfico de armas. Manipulan precios y distribuyen recursos para maximizar sus ganancias y debilitar a sus competidores. La habilidad para controlar estos mercados les permite no solo obtener enormes beneficios económicos, sino también mantener una posición de fuerza y dominio. Número 6. Reclutamiento y coerción. Para mantener y expandir su influencia, los delincuentes a menudo reclutan nuevos miembros a través de métodos coercitivos. Prometen riquezas y poder a cambio de lealtad y, en muchos casos, la presión y el miedo juegan un papel importante en asegurar la obediencia. Las organizaciones criminales también utilizan el reclutamiento forzado, especialmente entre jóvenes vulnerables, para asegurarse de que tienen suficientes recursos humanos para llevar a cabo sus operaciones. Número 7. Lavado de dinero y escapatoria legal. El lavado de dinero es una técnica crucial para mantener el flujo de efectivo limpio y utilizable sin levantar sospechas. Los delincuentes crean empresas fachada, invierten en bienes raíces y utilizan una variedad de métodos sofisticados para limpiar el dinero obtenido de actividades ilícitas. Esta habilidad para manejar grandes sumas de dinero sin ser detectados les permite continuar operando con eficacia y acumulando riqueza. Número 8. Manipulación de medios y opinión pública. Los líderes criminales también juegan un papel en la manipulación de la opinión pública y los medios. Utilizan tácticas de propaganda para crear una imagen de poder y respeto, que a veces incluye actos de caridad para ganar simpatía. Al controlar la narrativa y hacer que su presencia sea percibida de una manera determinada, también intentan influir en la percepción pública y desviar la atención de sus actividades criminales. En este caso, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López están dispuestos a hacer y a decir todo lo que esté en sus manos para conseguir beneficios mientras están encarcelados en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada ha sido para muchos el verdadero cerebro detrás del cártel de Sinaloa, incluso cuando Joaquín El Chapo Guzmán acaparaba los reflectores. A pesar de que el Chapo ahora cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, hay quienes aseguran que en realidad El Mayo siempre ha tenido el control. Con más de 50 años en la organización, El Mayo es uno de los fundadores del cártel y, a pesar de su avanzada edad, sigue siendo un líder activo. Se dice que su astucia es tal que si alguna vez se viera acorralado, preferiría morir antes que ser capturado. Y eso ya nos dice algo. No todos los capos tienen esa fama de ser casi intocables. A El Mayo lo llaman el jefe de jefes, el gran jefe, una figura que ha sabido mantenerse en las sombras mientras otros caían. Para muchos, el verdadero motor que ha mantenido al cártel de Sinaloa en la cima, incluso con todos los cambios y traiciones que ha enfrentado la organización. Ismael El Mayo Zambada, un nombre que no resuena con la misma fuerza en los medios, pero que dentro del mundo criminal se menciona con reverencia y miedo. El Mayo es el capo que siempre supo cómo mantenerse en las sombras, moviendo los hilos sin llamar la atención, sobreviviendo a todos los embates y traiciones que hundieron a sus aliados y rivales. Mientras otros caían ante la justicia o eran asesinados por sus propios hombres, El Mayo se mantenía firme, escurridizo e intocable. A lo largo de más de 50 años, su imperio no ha hecho más que crecer, y eso, en el mundo del narcotráfico, es casi imposible. Mientras el Chapo disfrutaba del poder mediático y se convertía en una especie de ícono popular del narcotráfico, Zambada estaba jugando un juego mucho más frío y calculador. Sabía que la tensión era peligrosa, que ser el hombre del momento no te convierte en el hombre eterno. Esa es una de las razones por las que El Mayo ha sido capaz de mantenerse tanto tiempo en la cima.
su habilidad para evitar los focos y hacer que otros se lleven el peso de la fama y con ello de las consecuencias. Pero ni siquiera el más calculador de los líderes está exento de la traición. Tras la caída del Chapo y el crecimiento de sus hijos, una guerra interna comenzó a desgarrar el cártel de Sinaloa. Con las facciones divididas y las tensiones al máximo, la traición fue inevitable. El poder ya no era compartido de manera tan amigable como en los primeros días, cuando el Chapo y el Mayo trabajaban juntos como dos titanes del narcotráfico, compartiendo uno de los imperios más grandes y poderosos de México. Las cosas cambiaron cuando Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, decidió actuar por su cuenta. Algunos lo llaman traición, otros lo ven como un movimiento de supervivencia, pero la realidad es que Joaquín, en un intento de asegurar su posición y la de su familia, filtró información clave que llevó a las autoridades a estar más cerca que nunca del Mayo. El Mayo, conocido por su paciencia y su sangre fría, no podía dejar pasar tal traición. No era solo un asunto de negocios, era personal. Durante años, había tratado a los hijos del Chapo casi como suyos, incluso siendo padrino de alguno de ellos, pero cuando la sangre se vuelve contra ti, las cosas toman otro matiz. El plan del Mayo era simple pero efectivo. Si Joaquín había intentado traicionarlo, Zambada respondería de la manera más cruel posible. Secuestrar a uno de los hijos del Chapo podría haber sido la opción obvia, pero no era lo suficientemente devastador para enviar el mensaje que quería. Así que decidió ir un paso más allá: secuestrar a la hija de Guzmán. Este tipo de actos no es algo nuevo en el mundo del narcotráfico, donde la violencia y las amenazas personales son herramientas de negociación. Pero este secuestro tiene un significado mucho más profundo. No se trataba solo de una guerra por el control del cártel, era una declaración de poder. Era el Mayo dejando claro que incluso en el ocaso de su vida, seguía siendo el jefe de jefes, el hombre que podía hacer temblar a cualquiera, incluso al mismísimo Chapo. Los preparativos fueron meticulosos, no había margen para errores. El Mayo había seleccionado un grupo de sus hombres más leales, aquellos que le debían todo para ejecutar el plan. Sabía que no podía confiar en cualquiera, ya que las traiciones estaban a la orden del día. Los detalles del secuestro fueron organizados con precisión militar. La hija del Chapo, protegida por un pequeño ejército de guardaespaldas, no era un objetivo fácil, pero el Mayo siempre fue un hombre de paciencia y estrategia. Esperaron el momento perfecto, una fiesta de cumpleaños familiar en una de las propiedades del cártel. Los hombres de Zambada irrumpieron en la escena con una velocidad y precisión que dejaron a los presentes completamente sorprendidos. No hubo un disparo, no hubo un tiempo para reaccionar. En cuestión de minutos, la hija del Chapo fue secuestrada y llevada a un lugar desconocido. El mensaje estaba claro: Zambada podía atacar cuando y donde quisiera. La noticia del secuestro llegó rápidamente a oídos de Guzmán, quien desde su celda en Estados Unidos no podía hacer nada para proteger a su hija. Había sufrido traiciones antes, había perdido territorios y aliados, pero nunca había enfrentado un ataque tan personal. Para alguien que siempre había controlado su entorno, el secuestro de su hija fue una prueba de que su poder se estaba desmoronando, de que ya no podía proteger a su propia sangre. Mientras tanto, el Mayo mantuvo silencio. No pidió un rescate, no hizo demandas públicas. El secuestro no era una cuestión de dinero, era una cuestión de poder. Zambada quería que el Chapo supiera que aún estaba en control, que a pesar de los intentos de traición, él seguía siendo el jefe. Con el secuestro, el Mayo consolidó aún más su posición como el jefe de jefes, un líder cuyo poder no ha disminuido con el tiempo, sino que se ha reforzado con cada movimiento estratégico. A diferencia de otros capos que han caído ante la presión del gobierno o de sus rivales, Zambada ha demostrado que la verdadera fortaleza está en la paciencia, en saber cuándo golpear y cuándo retirarse. Y es que mientras muchos capos se han ido dejando llevar por la fama y el ego, el Mayo ha jugado un juego mucho más largo y calculado. Sabe que el narcotráfico no se trata solo de violencia y poder bruto, sino de inteligencia y estrategia. Su capacidad para mantenerse en las sombras, para evitar la notoriedad y manipular a aquellos a su alrededor, es lo que lo ha mantenido libre durante más de 5 décadas. Al final del día, lo que el secuestro de la hija del Chapo deja claro es que en el mundo del crimen organizado no hay reglas, no hay límites. La lealtad es efímera y el poder lo es todo. Y mientras el Mayo sigue en las sombras, libre e intocable, el cártel de Sinaloa seguirá siendo una fuerza imparable en el mundo del narcotráfico. El Chapo podrá ser el nombre que todos recuerdan, pero Ismael Zambada es y siempre será el verdadero rey en este juego. El hombre que pase lo que pase, nunca cae.
Nosotros seguiremos por aquí para seguir hablando de estos temas tan controversiales. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.